Hola, hola. Estoy muy contenta de compartir contigo este viernes para seguir aprendiendo y creciendo juntos, pero sobre todo para seguir cambiando nuestro mindset acerca de todo lo que tiene que ver con el divorcio y cada uno de los desafíos que se nos presentan en este camino, ¿cierto? Bienvenida, bienvenido a un viernes de Life Más aquí en Divorcio con Amor. Hoy vamos a hablar sobre los conflictos parentales. Recuerda que yo voy a ir platicando y yo quiero que conforme yo vaya platicando, tú me vas compartiendo cómo lo vives tú, cuáles son tus principales conflictos, en qué te enganchas, qué estás pensando, en qué estás reflexionando, cómo resuenas con lo que te estoy diciendo, qué te choca de lo que estoy hablando, porque todo esto, recuerda, es crecimiento y esto suma a este cambio que queremos lograr en este mindset sobre el divorcio. En esta programación que tenemos sobre las creencias del divorcio. Entonces, vamos allá, vamos a hablar sobre la conflictividad parental, que es algo que existe en todos los hogares, ya sea viviendo bajo el mismo techo o criando bajo techos distintos. Esto nos compete a mamás y a papás que estamos criando a nuestros hijos. Entonces, es un tema muy relevante porque los niños tienen repercusiones cuando hay este tipo de conflictos y lo iremos viendo. Entonces, hola, desde aquí me saludan en Facebook. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde me veas. Bienvenidos, bienvenidas. A mí me gustaría primero compartir contigo la causa principal que yo veo sobre esta situación, porque en realidad me parece a mí que no estamos educados los adultos para poder ver al conflicto como un proceso positivo de crecimiento, de aprendizaje, de transformación. ¿Cómo te suena esto? O sea, ¿tú te crees que estás educado? ¿Tú crees que te modelaron o la sociedad nos modela que el conflicto puede ser una oportunidad para aprender del otro? Para detenerme, escuchar y darme cuenta de a lo mejor esa posibilidad de crecer o de aprender de lo que me está diciendo mi compañero parental en este caso. O en automático escucho algo que no me gusta y me arranca la emoción y entonces empiezo a defenderme, empiezo a querer tener la razón y empiezo a no aprovechar la oportunidad de esto que está pasando. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos o en muchos casos, la situación es la que te acabo de decir. No estamos educados para ver al conflicto como un proceso positivo de crecimiento, de aprendizaje. Y me gustaría que podamos darnos cuenta que cualquier relación humana, cualquiera, tiene obviamente discrepancias y tiene conflictos, o sea, tiene puntos de vista diferentes. Eso es parte de cualquier relación humana. Sin embargo, en una relación parental no solo estamos ahí en una relación humana, sino que se suman cantidad de intereses, tenemos unos hijos que nos competen a ambos y se suman muchas situaciones que de pronto nos pueden limitar a llegar a un final en donde haya un ganar-ganar o un aprendizaje para todos, ¿cierto? Entonces, es importante que podamos hacer esta reprogramación. ¿Por qué creemos? Porque lo común es creer que un conflicto o pensar diferente al otro ya me va a generar un conflicto y me va a generar una pelea o un pleito o un desgaste porque qué fastidio tener que convencerlo o qué horror que piense diferente a mí. Entonces, de entrada, mi manera de pensar, si te das cuenta, me está limitando a poder conversar con mi compañero parental desde otro lugar. ¿Qué pasaría si tú cambiaras este mindset, esta programación en tu mente y aprendieras a verlo diferente? Y entonces entraras a las conversaciones sin un escudo, sin una espada y pudiendo escuchar y observar. Pruébalo, ¿qué pasaría? Es que es muy curioso y cuéntame aquí en los comentarios cómo te sonaría empezar esto de una manera distinta, en donde puedas cambiar este mindset, en donde no te digas a ti misma, claro, es que como piensa diferente a mí,
como tenemos discrepancias en nuestra forma en que fuimos educados, en nuestras creencias y en nuestros pensamientos, esto no va a acabar bien. Ya de entrada, no estás dando oportunidad para que este proceso positivo pueda llevar a algo bueno para ti o para él, ¿no? Entonces, la falta de acuerdo a veces o muchas veces, se suele convertir en un enfrentamiento. Ya simplemente el no pensar igual nos lleva a un enfrentamiento, a una disputa, a una discusión. Y ahí vamos a ver el impacto que esto lleva, no solo para ti como adulto, sino también para tus hijos, que eso es lo más importante para mí, que nosotros podamos darnos cuenta como adultos, que somos los que ya tenemos un cerebro completamente desarrollado, que podamos nosotros ser quien nos demos cuenta de esto y no llegar a afectar negativamente o impactar negativamente a nuestros hijos. Entonces, fíjate que cuando las opiniones se transmiten de manera agresiva o con faltas de respeto o de alguna manera violenta, ya ahí de entrada empieza a ver en el otro, en vez de poderse hacer algo positivo, ya de entrada se baja una barrera, ¿cierto? Entonces, cuando tú quieres conversar con el otro, a pesar de que el pensamiento sea diferente o la opinión sea distinta, si tu manera de hacerlo es con faltas de respeto, con violencia o de alguna manera, digamos, una manera agresiva, entonces ya estás cerrando la posibilidad de que esta conversación o de que este conflicto sea constructivo. Date cuenta, ¿eh? Entonces, importante que tú puedas, desde tu adulto, darte cuenta que lo que tú estés, la manera en la que tú te comuniques con el otro, las palabras que utilices, tu lenguaje corporal, tiene todo que ver para que la puerta se abra o se cierre y pueda ser un conflicto destructivo o un conflicto constructivo. Entonces, ahí vamos a llegar. Es importante que lo puedas ver porque pareciera como que cuando tenemos una conversación con nuestro compañero parental, la mayoría de los casos yo escucho, es que no me escucha, no me quiere hacer caso, es que él quiere que se haga lo que él quiere o ella quiere que se haga lo que ella quiere. Es decir, no llegan, no profundizan. Lo que me comparten al principio es superficial. ¿Por qué? Porque se cierra el telón antes de empezar a poder indagar un poco más o a profundizar en el diálogo, en la discusión, en esta carnita de lo que me dijo, de lo que piensa, de lo que se le ocurrió a él o a ella, o de lo que quiere hacer. No, ya se cerró la posibilidad. Entonces, claro, lo que podemos contar es superficial. ¿Por qué? Porque entonces empiezan los gritos, los insultos, el dejar hablando solo al otro, las conversaciones a medias, él no le entendí qué quiso, no me quiso decir nada, pues entonces yo hago lo que quiero. Entonces, claro, es todo menos una conversación, es todo menos algo constructivo, ¿te das cuenta? Entonces, parece de pronto como que el otro no me dejó terminar o que el otro no me contestó a tiempo lo que yo quería o que el otro. Pero yo te pregunto a ti y cuéntame aquí tú cómo lo llevas a cabo. ¿Cómo comienzas esta conversación con el otro, con tu compañero parental? Porque date cuenta, y te voy a compartir aquí, hay dos tipos de discusiones. Las discusiones negativas y las discusiones constructivas. Estamos muy programados, lo hacemos en automático, esto de discutir negativamente. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de que una discusión es algo malo. ¿Por qué? Porque pensamos distinto. Y entonces, al pensar distinto, no me abro a la posibilidad de poder aprender del otro, de poder entender que a través de lo que me está diciendo puedo conocer más a mi compañero parental. Es que ni siquiera llego a eso. No me permito llegar ahí. Solo de entrada digo, híjole, ya vamos a discutir con esta señora. Híjole, ya me toca hablar con este señor. Ahora a ver qué me dice, ahora a ver cuál es su rollito, ahora a ver qué me quiere pedir, o ahora a ver cómo termina esto. Híjole, voy a acabar agotado, porque es insufrible. Entonces, claro, de entrada tú no tienes ganas de una discusión constructiva. Tú tienes ganas de que esto acabe rapidito, que se haga como tú quieras,
o que sea lo más sencillo posible, que no te lleve un esfuerzo de respirar, escuchar, observar, abrirme, darme cuenta de lo que me está diciendo mi cabeza, lo que estoy sintiendo en el cuerpo, contar un poquito hasta 3 para que pueda yo escuchar a mi compañero y entonces pase esa primera barrera, que es la más difícil, y entonces empiece a abrirme y siga yo escuchando y entonces te metas en la conversación, te metas en esta posibilidad de discutir positivamente, de dialogar de manera constructiva, que aunque piensen diferente y puedan discutir sus asuntos, logren una construcción positiva. Porque además te voy a decir una cosa, seguramente has escuchado que es pésimo discutir y delante de los hijos, ¿verdad? Seguramente, y cuéntame aquí en el chat, o dime, aquí sí, ok, sí. ¿Has escuchado? Yo lo he escuchado 1000 veces, que todo el mundo recomienda no discutir delante de los hijos. Esto es algo como muy recomendado. Perfecto, te la compro. Pero también te voy a decir algo, ahí nos está faltando esta parte de, ok, lo mejor es no discutir delante de los hijos si las discusiones son negativas. ¿Qué implica una discusión negativa? Pues evidentemente cuando los papás se están hablando, alzando la voz o faltando al respeto o queriendo tener la razón y de ahí no lo sacan, empezando a implicar o a responsabilizar de lo que está sucediendo a los hijos, ¿no? Por supuesto, empiezan a culpar uno al otro. Eso, por supuesto, empieza a ser una discusión negativa. Ahí ya hay dos bandos, ahí ya es un jaloneo, ya a ver quién tiene la razón, ya a ver quién le va a ganar al otro, a ver quién va a hablar más alto, ya a ver quién va a decir la última palabra. Eso es una discusión negativa. Por supuesto, ahí los niños solamente van a tener un impacto negativo. Y no solo eso, ojo, les estás educando, así como a ti, a mí no nos educaron a entender que un conflicto puede ser un proceso positivo de crecimiento, de aprendizaje, de transformación. Tú le estás modelando, tú y tu compañero o compañera parental le están enseñando, modelando a su hijo a qué, a que una discusión, pues las discusiones son negativas. ¿Por qué? Pues porque empiezan a hablar y como no se escuchan y ni siquiera se dan la oportunidad de entender qué está queriendo decir el otro, cuál es la intención que hay detrás del mensaje, si hay alguna preocupación detrás, ser un poco compasivo para poder comprender. No, ahí simplemente acaba esto en una discusión negativa. Claro, el niño ahí, de preferencia, por favor, que no esté presente, porque les estás enseñando una manera de relacionarse humana bastante deplorable, bastante inmadura, pero sobre todo les estás impactando internamente. Les estás afectando porque además si los involucras o si el tema, pues que además la mayoría de las veces el tema por el que discutimos con el papá o con la mamá es sobre nuestros hijos o hablamos de ellos todo el tiempo, pues entonces pueden sentirse culpables de que su mamá y su papá estén peleando, estén tratándose feo o estén lastimándose o estén agrediéndose o se estén burlando uno del otro o queriendo abusar uno del otro delante de su hijo. Y eso es un aprendizaje impresionante para ellos y también les están afectando internamente. Y bueno, por supuesto, ellos pueden también replicarlo, ¿no? Y esto les impacta también no solo en lo fisiológico, en lo cognitivo, sino también en lo conductual. Entonces, no te extrañe que en la escuela se comporte de esa manera o de maneras similares. ¿Y por qué no? ¿Y por qué te vas a enojar si se comporta tu hijo de esa manera, si es lo que tú le estás enseñando? Es que es súper curioso porque en los acompañamientos individuales, cuando llegan los papás preocupadísimos sobre el divorcio, lo primero que quieren hacer es contener a sus hijos. Y me parece maravilloso porque son los papás, los amamos, claro. Pero, y cuando empezamos a rascarle un poquito, cuando el que tiene que ahí trabajar eres tú como adulto, porque lo que le has venido enseñando a tu hijo no ha sido de manera positiva y se está viendo en su conducta. Entonces,
ojo con la manera en la que te estás comportando delante de tu hijo, ya sea solo o acompañado, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos hablando de la conflictividad parental. Entonces, si va a haber una discusión negativa, que no sea delante de tus hijos. Ojalá no haya, pero desde luego que dado que no estamos educados, en ese sentido tenemos que, en lo que nos reeducamos y reaprendemos y en lo que cambiamos este mindset, pues evidentemente será que no sea delante de nuestros hijos. ¿Qué sucede? Que si en este proceso de evolución logramos aprender a tener discusiones constructivas, ahí sí es muy importante y muy positivo que estén tus hijos delante, porque qué mayor ejemplo que poderlos enseñar a tener este tipo de diálogo, en donde pensamos distinto. Tú sabes que tu mamá y yo tenemos maneras de criar diferentes, maneras de pensar en una cosa y en otra opuestas, pero no pasa nada. Pues la mayoría de la gente, muchos pensamos distinto, fuimos educados diferente, tenemos creencias distintas, nuestra historia personal que tiene que ver, pues cada quien es personal, ¿no? Es individual. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es un impacto positivo y educativo para nuestros hijos, porque ahí esa parte es la que a muchas personas nos faltó de niños. Observan en nuestros papás esta posibilidad de que pese a las discrepancias de pensamiento, pese a las diferencias de cada uno de los adultos, soy capaz de comportarme como un adulto, escuchar, observar, tener apertura, darme cuenta, ir más allá de la conversación, no querer tener la razón, por supuesto, no faltar al respeto ni a mí, ni a mi hijo, ni a la mamá o al papá, buscar alternativas cuando no estamos logrando comprender al otro, tener herramientas para manifestar esta manera de decir, bueno, desde mí no te estoy entendiendo esto. ¿Quieres decir esto o quieres tener herramientas para poder escuchar al otro, para poder comunicarme? Qué distinto, ¿cierto? ¿Cómo te suena esto? ¿Te suena diferente? ¿Te suena a que es posible? ¿Te suena a que esto puede impactar de manera positiva en tu hijo, en tu hija? Cuéntame aquí, te voy a esperar porque me parece esto sumamente importante, porque cuando decidimos ser padres y tenemos hijos, ya solo eso es un gran reto, ¿verdad? O sea, ser madre, ser padre. Si lo decidiste, maravilloso. Si no lo decidiste, pues se vuelve un reto mayúsculo, ¿no? Sin embargo, ya que estamos ahí, me parece de veras fundamental educarnos como papás. Cuando estamos juntos, pero también o con mucha más razón, cuando estamos criando desde dos hogares distintos, porque también se tiene esta idea de que ahora, como estamos criando en hogares distintos, pues tú decides todo lo que sea allá y yo decido todo lo que sea acá. Ok, en ciertas cosas, pues sí, es así, pero en muchas otras, en las que tienen que ver con nuestros hijos o que tienen que ver contigo y conmigo, y tenemos que hablar, porque es indispensable hablar, hoy en día whatsappearnos, ¿no? Pero en el mejor de los casos, hablar. Esto es fundamental que te lo lleves hoy de este live. ¿Qué tipo de discusiones quieres tener con tu compañero parental? Seguramente habrá gente que me diga, ninguna, no lo quiero ver, es que no quiero hablar, es que no me interesa, es que ya lo bloqueé, es que ya quiero que desaparezca, es que ni siquiera está presente, ¿no? Puede ser, hay muchas fórmulas en este momento de vida, de manera de vivir, pero te voy a decir una cosa, es decir, no le tengas miedo a la palabra conflicto, no le tengas miedo a la palabra discusión, porque claro, eso ya implica que pensamos diferente, y entonces eso me da miedo, porque como cuando pienso diferente, ya estoy a la defensiva, ya no sé cómo, ya ahí me pierdo, y entonces mi manera reptiliana es defenderme, tener miedo, querer tener la razón, callarlo, y entonces ya se vuelve algo totalmente negativo. Un conflicto desde el miedo, desde lo negativo, desde lo destructivo. Y créeme, no quieres eso si tienes hijos, porque recuerda que nuestros hijos tienen el derecho de estar tanto con mamá como con papá, y qué mejor ejemplo de poderle enseñar
a comunicarse desde tu propio ejemplo. Es curioso porque yo sé que no es sencillo, precisamente por eso empecé con esto, de no estamos educados nosotros como adultos. Sin embargo, al querer lo mejor para tu hijo, sí necesitas hacer un esfuerzo mayor cada vez para que tu relación parental sea mucho más fortalecida o se construya, se vea, digamos, robustecida, porque esto le beneficia a tus hijos. Y no solamente este modelaje de conversar con él o con ella, estos momentos de discusión, sino también, por supuesto, esta capacidad como adultos de ponernos de acuerdo, de llegar a negociaciones, de aterrizar acuerdos, de poder tener un convenio justo, de no por estas emociones que me surjan de momento bloquear las visitas o el vínculo con uno o con otro. O sea, requerimos educarnos como padres para poder evitar tener conflictos negativos con nuestra pareja parental. Evidentemente no se logra así, pues simplemente tú en el trabajo, en el súper, en la vida diaria, con el policía, con el que te toque el claxon, en las relaciones humanas siempre va a haber discrepancias. Máxime, por supuesto, con la relación parental. Pero aquí yo te pregunto, ¿qué quieres tú? Porque si tú no tomas la decisión de dar un paso e ir más adelante, pues ya yo te puedo decir ya desde ahorita que no va a haber una relación parental. O sea, no la va a haber. Y si la hay, va a seguir siendo desde la falta de respeto, desde el conflicto, pero el conflicto negativo, desde la destrucción, desde el ganar-perder. Y eso, aunque ahorita no te lo parezca, tus hijos lo observan, tus hijos lo maman, tus hijos lo aprenden. Y no solo ellos para sí mismos como personitas en su propio desarrollo, sino en sus relaciones futuras, o sea, con sus amigos, luego pues con sus novios, con sus parejas, y lo van replicando. ¿Por qué? Pues porque así aprendimos. Si mis papás así se llevaban, o así se gritaban, o así se maltrataban, pues lógicamente, si se maltrataban ellos dos y lo hacían delante de mí, pues a mí también me maltrataban. Porque, ojo, una discusión negativa o destructiva en donde están involucrando al hijo, como ya lo mencioné, es maltrato infantil. O sea, eso está maltratando la psicología de tu hijo. Y es muy importante que tú puedas eh, darte cuenta primero y decidir qué quieres hacer. O sea, si vas a hacer un trabajo personal para estar más consciente, educarte y estar consciente y despertar en esos momentos y no caer en lastimarlo, no caer en volver a herir al otro desde tu propio miedo, ¿no? Entonces, claro que lleva su tiempo, claro que lleva su esfuerzo, pues es como educarte lleva tiempo, sí, implica muchas cosas, implica tu tiempo, implica tu dinero, probablemente implica por supuesto, el que tú quieras hacerlo. Lo primero es decídelo. Cuando llegan aquí a Divorcio con Amor, las mujeres o los hombres o las parejas parentales, por supuesto, ya dieron este primer paso, es quiero esto. Cuando toman una sesión parental, los padres, es ya decidí que quiero llevarme bien con esta señora o con este señor. No quiero ser su amigo, no quiero ser su mejor amiga, no quiero regresar con él. No, quiero aprender a escucharlo, a respetarlo, a observarlo, a entenderme con él para poder manejar mejor nuestra educación y nuestra crianza, porque tenemos estos hijos y estos hijos nos van a unir mientras crezcan y para siempre. Entonces, ¿qué mejor manera de dar el paso hacia adelante, tomar la decisión y decir, ok, sí quiero llevarme bien con este señor? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues puedes empezar por ti, porque además te voy a decir una cosa, si hay voluntad de los dos, fantástico, sesión parental y empezamos. Pero si no hay voluntad de los dos, que es muchas ocasiones también es así, porque además ya se ha llevado a tanto desgaste que a veces ya hasta se bloquean, ¿no? El uno al otro. Entonces, cuando pasa esto, por supuesto,
que para llegar ahí algo tuviste que hacer tú también. Hay una corresponsabilidad y ojalá la puedas ver, porque si no, te va a costar más trabajo salir de ahí, salir de ese victimismo y recuperarte o reinventarte a ti misma, ¿no? O sea, hacerte responsable de ti misma. Entonces, si tu situación está así, que sepas que sí puedes salir de ahí. Tú puedes empezar a trabajar en ti, a revisar cómo son cómo suelen ser tus discusiones con las personas que te rodean, cómo te relacionas de manera natural, de manera regular con tus compañeros de trabajo, con tus hermanas, con tu familia, con tu mamá. No te vayas muy lejos. Ese es el primer ejercicio. ¿Cómo son tus relaciones familiares o las más cercanas o mismo con tus hijos? ¿Cómo les hablas? ¿Qué les dices? ¿Cómo te expresas? ¿Impones? ¿Dialogan? ¿Faltas de respeto? ¿Gritas? ¿Tienes que llegar a la amenaza? O sea, ahí se ve, o tú misma lo puedes ver, ser honesta contigo, de qué manera estás llevando a cabo, qué habilidades no has desarrollado o qué no educación recibiste y por eso es que te comunicas así, por eso es que tu manera de discutir es negativa y destructiva, pero ya hoy, después de este live, ya te diste cuenta que puedes tener discusiones constructivas con quien sea. Es decir, si no puedes empezar con tu pareja parental porque en este momento ya están bloqueados y ya no se hablan, ok, empieza a hacerlo con tus hijos, empieza a despertar y a hacerlo con tu novio, con tus amigas, con los más cercanos. Pero empieza ya, o sea, da el paso y empieza ya, porque no va a llegar de la nada. O sea, es que es muy curioso porque también he compartido o he tenido el honor de acompañar a mujeres en donde quieren esta proximidad con su pareja parental, y proximidad me refiero a comunicarme, escuchar, tener una crianza compartida, pero te das cuenta que sus relaciones, ya no te vayas a lo parental, sus relaciones o sea, son conflictivas pero negativas, o sea, son destructivas y son desde querer tener la razón, no hay apertura para escuchar, no hay interés para aprender del otro, hay una soberbia muy grande, hay un ego gigantesco. Entonces, claro, desde ahí, híjole, hay que pues empezar desde lo más básico para que pues cuando lleguemos a la relación parental eh, logremos trabajar esa parte, pero no puedes aspirar a que tu relación parental sea sólida, sea de crecimiento, sea constructiva, si tú no, pues no has puesto ese granito para lograrlo, ¿cierto? ¿Cómo te suena esto? Porque parece, yo creo, para mí es de las cosas más importantes después de un divorcio y antes, por supuesto, porque ya decía yo al principio que esto nos compete a papás y a mamás. Sin embargo, cuando vamos en el entendido de que las parejas que están juntos y viven bajo el mismo techo, asumo que desarrollan o quieren desarrollar más estas capacidades para poder tener en su mayoría discusiones constructivas, y las que nos divorciamos, pues bueno, tenemos como digamos, este reto mayúsculo, este reto mayor, porque ya no estamos juntos, ¿no? Ya hay pues este final de relación, final de matrimonio. Entonces, claro que se hace más complejo para nosotros que estamos divorciados, pero el reto es para cualquier mamá y papá. O sea, esto es un reto diario para todos. Pero para nosotros que estamos divorciados, por supuesto, y si estamos criando desde dos hogares diferentes, el reto se vuelve mayor. Que no imposible, ojo, que no imposible. Entonces, compárteme cómo lo vives tú, cómo resuenas con esto, te comprometes a tener relaciones humanas en donde te des la oportunidad de experimentar discusiones constructivas, en donde puedas escuchar, observar, aprender, crecer, en donde se abra la posibilidad de una nueva percepción, porque además no nos damos cuenta que cuando hablamos con el otro, tenemos la posibilidad justo de eso, de ver
una nueva percepción. O sea, yo tengo una mirada de esto, pero este es mi lugar. Si él me cuenta lo que está viendo desde donde él está, pues me puedo enriquecer o puede enriquecer la situación de la que estamos hablando. Pero a veces ya estamos, lo que dije, se baja esta barrera y ya estamos en ese jaloneo y ya no hay manera de que tú puedas percibir, ni escuchar, ni mirar, ni nada, porque ya estás con la emoción a tope. Pero si te das esa posibilidad, tú puedes, porque a veces, de verdad, o sea, escuchar al otro, a veces he tenido casos, y te lo cuento porque he tenido casos aquí en sesiones de acompañamiento individual en donde las mujeres me cuentan después de un proceso que se dan cuenta y me dicen, es que hoy el papá paterna lo que cuando estábamos casados no hacía y se quedan impactadas, yo la primera, o sea, yo, y, y cuando empezamos a darnos cuenta de, a tomar conciencia de, a ver, ¿y cómo fue eso? ¿Y por qué? ¿Y cómo se logró? Entonces, claro, estas personas se dan cuenta, o estas mujeres se dan cuenta, que ellas tuvieron que ver también para que esto sucediera. Primero permitiendo, abriendo la puerta de que esto se pueda llevar a cabo. Después respetando que la manera de paternar de papá, pues es la del papá y la mía es la mía. Entonces, haciendo esas diferencias, pero no desde el juicio o desde el señalamiento, ¿cierto? Sino desde escuchar y esto que te decía, desde la posibilidad de una nueva percepción, de darme cuenta que, wow, él lo hace diferente. Y hay algunas cosas que, bueno, a mí no me gustan, pero veo que a mis hijos les funciona. O hay otras que a mí me ha pasado que digo, wow, no se me había ocurrido. Y mira qué práctico. Entonces, bueno, lo vamos a hacer, esta vez lo vamos a hacer como él dice, me parece muy bien. Y yo estaba negada a hacerlo porque no quería dar mi brazo a torcer. ¿Por qué? Pues porque ahí había un trabajo personal que yo tenía que hacer. No era cosa de que este señor me venía aquí a conflictuar. Este señor si me está conflictuando o esta señora si me está conflictuando es porque yo tengo que trabajar cosas en mí. Y seguramente habrá muchas personas que me dirán, ay, sí, claro, pero entonces si me reflejan violencia o si me reflejan abuso, si me reflejan no sé qué, entonces, ¿qué? Pues hay algo que aprender. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Pues eso, porque por la causa es que no estamos educados, estamos muy mal educados, no estamos educados para ver al conflicto como una posibilidad, como un proceso positivo de crecimiento, de aprendizaje, de transformación. Y de entrada, si mi mindset es ese, pues claro que cualquier discusión que yo tenga con este señor o con esta señora va a acabar de pleito, o va a acabar en jaloneo, o va a acabar en pelea. Claro, entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es lo que yo te quiero regalar hoy? ¿Qué es lo que yo te quiero decir hoy? Lo que te quiero transmitir en resumen es que tengas la apertura de elegir, de dejar de tener discusiones negativas y que puedas cambiar tu mindset y darte cuenta que existen, o sea, que no le tengas miedo o que no te altere, o que si te altera te des cuenta que te estás alterando porque él o ella piensan diferente a ti. Pero no es él o ella, es todo el mundo. Todos pensamos distinto de lo mismo, de una situación. Entonces, no es él o ella. Es, en realidad, así son las relaciones humanas. Entonces, lo que yo quiero es que tú puedas cambiar tu mindset, dejar de entrada, cambiar tu creencia de el conflicto es negativo y destructivo. Y así es, si yo tengo una discrepancia, es negativa. Si yo tengo algo que estoy pensando diferente a él o a ella, agarra la espada, ahí vamos, a la pelea. No, aquí viene el cambio de mindset, el momento ajá, el que te caiga el 20. No es así, está la posibilidad de que piensen distinto, de que discrepen, pero de que se pueda construir algo, de que pueda haber un aprendizaje y a lo mejor en ese momento no llegan a un acuerdo. No tienen que llegar a un acuerdo en ese instante, porque lleva su tiempo, porque a lo mejor son temas delicados. Para un convenio, por ejemplo, pues hay muchos momentos de discrepancias, muchos. No necesitas aterrizar todo en ese instante, pero sí
te puedes dar la posibilidad de cambiar tu mindset. ¿Para qué? Para que puedas escuchar, observar, permitirte una nueva percepción de lo que él te está diciendo, de lo que ella te está proponiendo. Ok, me lo pienso, pero ya no acaba eso en pelea, ya no acaba eso en, mira, ¿sabes qué? Vete de aquí, siempre con lo mismo, no me quieres dar lo que yo te pido, tú no me quieres ayudar, tú sí me quieres ayudar, tú es que, claro, como no te importa. Y entonces ya sale tu niña o tu niño herido, tu mala educación, ¿no? Esta parte con la que empecé, no estamos educados para discusiones y entonces, claro que acaba muy mal. Entonces, en resumen, nuevamente, las discusiones pueden ser constructivas o pueden ser negativas. Las discusiones negativas no te llevan a nada positivo, evidentemente, y lastiman tanto a ustedes como adultos, pero principalmente a tus hijos. Ojo con eso. Y las discusiones constructivas, pues como su nombre lo menciona, es un aprendizaje y es una transformación para ti, para el papá, para la mamá, para los hijos. Y esas sí se pueden tener delante de los hijos. Esas sí enseñan. De esas nos faltaron mucho en nuestras generaciones. A nosotros como adultos, de ese tipo de discusiones nos faltaron mucho. Entonces, si tú puedes estar más consciente y prepararte, hazlo. Le vas a dar una gran posibilidad a tus hijos en cualquier relación que tengan, en relaciones humanas en general. No tiene que ser amorosa o no tiene que ser laboral, o sea, de cualquier relación humana le va a funcionar a tu hijo. Así que espero que te lleves esto, que lo tomes muy en cuenta, porque de verdad, ya que lo practicas y te vuelves experto, experta en llevar a cabo esto, tus relaciones en general cambian. Pero no solo eso, cuando cambias tu mindset y empiezas a trabajar con tu mente, con todo esto que te estoy compartiendo, tu relación parental deja de tener discusiones negativas y destructivas y pasa a tener discusiones constructivas. Ojo, no es magia, ojo, no es por desearlo, ojo, no es porque yo ya las estoy teniendo con mis compañeros y con él no puedo. No, es paulatino, recuerda, no estamos educados, entonces hay que educarnos. Es paulatino y lo vamos a ir consiguiendo si así lo decidimos. Si soy congruente y disciplinado con lo que estoy haciendo. Y esto recuerda que lo más, a quien le va a beneficiar mucho más es a nuestros hijos. No me haces ningún comentario, debes estar en shock con lo que te estás hoy llevando de este live, porque en otros momentos ya me hubieras dicho aquí, es que mi ex no sé cuánto, es que él o ella no sé qué, y me parece padrísimo que no haya nada. Si te dejo con tanta reflexión, me encanta, ese es mi objetivo. Mi objetivo es que podamos cambiar y reprogramarnos porque tenemos mucha información limitante en nuestra mente. Entonces, un nuevo mindset es lo que yo propongo y que así como lo propongo para las relaciones parentales, lo propongo para todo lo que engloba el divorcio y cada uno de los desafíos que tiene el divorcio. Mira, ya empiezan aquí los comentarios. Se sintió alguno aludido. Gracias. Mis conflictos recurrentes con el papá de mi hija es porque revela situaciones y detalles del mundo adulto para cumplir sus deseos. Ok, me va a dar un ejemplo Mayra. Muchas gracias por compartir. Con el papá de mi hija es porque revela situaciones. Aquí espero que me des algún ejemplo, Mayra. Aquí me cuenta Paola, te mando hoy un beso con mucho cariño. Ella tomó sesiones conmigo. Tienes toda la razón, Adriana. Gracias. Gracias a ti, Paola. Te mando un abrazo. Quiero que me des ejemplos, Mayra, porque esto que me estás contando es porque revela situaciones y detalles del mundo adulto para cumplir sus deseos. No sé a qué te refieres. Puedo intuir un poquito porque me dice, si quiere que mi hija pase más días en su casa, no lo negocia conmigo, sino lo dice a mi hija, tu mamá no quiere que estés conmigo. Ok, esa es una manipulación. Mayra, y yo te preguntaría a ti, más allá del papá o de tu hija, ¿por qué crees que el papá no negocia contigo? ¿Qué te dice tu mente? ¿Qué te dice tu cabeza? ¿Por qué crees que lo hace con tu hija
en vez de hacerlo pues con su compañera parental. Cuéntame, esto es muy común y en muchos divorciados, en muchas divorciadas, cuando sucede esto, a veces se vuelve ya un hábito, lamentablemente, porque es como, bueno, pues es una vía aquí cortita, es un atajo, y entonces ya lo hago a través de mi hija y ya se vuelve una costumbre cuando lo permito. Cuando lo permito y no analizo qué está pasando, a ver, ¿por qué no? ¿Qué me implica a mí? Esfuerzo, incomodidad, trabajito personal. No, pues mejor el atajito y que mi hija me diga a mí o que yo convenza a mi hija y entonces ya más fácil. Más fácil para ti, pero ¿qué le estás enseñando a tu hija? ¿Por qué ella tendría que ser la mensajera? ¿Qué no estás tú, de qué no te estás responsabilizando como adulto que ya eres? Tu hija tiene un cerebro en desarrollo todavía, pero tú ya no. Tú ya eres una adulta completita. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Esto es muy común, ¿eh? Esto es más común de lo que te imaginas. Es lo más fácil, es como un atajo. Entonces, cuidado ahí, es mucho más enriquecedor que te detengas y lo revises. Paola dice, recomiendo mucho el acompañamiento con Adriana, me dio muchas herramientas en el proceso. Un abrazo, muchísimas gracias por compartir estas palabras, Paola, me encanta que lo digas, te lo agradezco. Y evidentemente vivir este proceso y los retos que se vive una mujer divorciada o un padre divorciado son enormes. Hay muchísimos retos en el divorcio. Y postdivorcio, me refiero a postdivorcio, o sea, muchísimos retos. Y si te digo que no estamos educados para hablar, tener una conversación o un conflicto constructivo en una relación humana, ¿no? Imagínate con todo lo que conlleva en un divorcio. Entonces, si tú tienes la posibilidad, y no solo la posibilidad, si tienes el interés, si tienes hambre de hacerlo diferente, tienes esta visión de hacia dónde va tu relación parental, de la importancia y el impacto que tiene en la psique de tus hijos. Entra a divorcioconamor.com y agenda una sesión de acompañamiento individual, o si tienes un compañero parental ya mucho más despierto, mucho con más conciencia, agenda un acompañamiento parental. Desde luego que les va a sumar en su camino. Dice Mayra, en este caso, quiere más días de lo estipulado a no apegarse a los acuerdos, ¿ok, Mayra? Y fíjate, lo tienes claro. Entonces, yo te preguntaría, Mayra, si tú te pusieras, vamos a hablar de compasión, por ejemplo, si tú fueras en este momento compasiva con él y quisieras comprender qué hay dentro de el papá, para que él quiera más tiempo, hay una intención positiva detrás, ¿cierto? Que es que quiere estar con su hija, que quiere fortalecer el vínculo. Este ejemplo me encanta que lo pongas porque es muy común también. En la mayoría de los casos aquí en México la custodia está dada a las mamás y los padres tienen la posibilidad de hacer visitas, lo cual este término a mí en lo personal me pone la piel de gallina porque me parece un término muy poco real, muy poco, o sea, me parece un término que no es el correcto, no es el atinado, porque un papá no visita o una mamá no visita. Los papás, aunque uno se haga cargo por la que tenga la custodia, ambos siguen siendo los padres y siguen teniendo la responsabilidad de las decisiones de sus hijos. Eso también a veces lo tenemos malentendido. Creemos que por tener la custodia, yo decido, yo muevo, yo agendo y tú como eres el que visitas, pues tú te acoplas. Y señoras, compañeras, mujeres, no es así. Ellos y nosotras somos un equipo de crianza y ambos tenemos la responsabilidad de decidir sobre nuestros hijos menores de edad. Entonces, claro que es muy importante que si tu pareja parental quiere pasar más tiempo, es legítimo. Aunque tu convenio diga que es sábado, domingo, cada 25 días, es legítimo que él quiera más tiempo, porque ojo, ¿qué pasaría si cambiamos los lugares y Mayra, tú fueras el rol que es papá y él fuera tú? ¿Tú podrías con cada 15 días ver a tu hija 2 días, 4 al mes? ¿Cómo te sentirías?
¿qué se movería dentro de ti? ¿Tú crees que para tu hija sería suficiente con ese tiempo? Ese vínculo que tú quieres para tu hija se fortalecería o faltaría tiempo? ¿Cómo sería? Tú en esos 4 días al mes podrías, sí, ¿no? Porque son 2 fines de semana, o 6 días al mes, podrías, o 10 días al mes, depende del convenio que tengas, pero las visitas son chiquititas, o sea, es muy poco tiempo el que tienen, quien tiene las visitas. Tú podrías en ese tiempo fortalecer tu vínculo, dedicar el tiempo a tu hija, llevarla, traerla, también ponerte a hacer tareas con ella, o proyectos, o excursiones, o se quedaría corto. Yo te lo pregunto, yo no te digo si está bien o está mal, tú sabrás. Pero hasta que no nos ponemos en los zapatos o en la experiencia o en el lugar del otro, puedo comprender verdaderamente. Yo te puedo asegurar, a mí se me hizo un hoyo en la panza solo de decirte ver a mis hijas 6 días al mes o 10, no sé a ti, pero a mí y a muchísimos papás se les hace el corazón chiquito. Claro. ¿Por qué? Pues porque de estar todos juntos en una casa, despertar, a veces ellos los despiertan, a veces ellos los acuestan, a veces ellos los bañan, a veces ellos juegan con ellos, cenan juntos, se pijaman juntos, se mueren de risa, se hacían cosquillas, llegaba del trabajo y se tiraba al piso, o no, no lo sabemos, pero claro que es un cambio abismal para ellos o para las personas que visitan, ¿no? Esta palabrita que me pone un poquito nerviosa. Entonces, solo lo quiero poner aquí porque de verdad es un punto, es un tema que nos toca revisar, que nos toca flexibilizarnos, porque aunque tu convenio, yo te voy a decir, Mayra, mi convenio de hace 9 años no tiene nada que ver, o no nada que ver, pero tiene muchísimas adecuaciones que no están físicamente hechas ante un juez de los acuerdos que tengo hoy con el papá de mis hijas. Hay muchos cambios que hemos él y yo ido adecuando de manera voluntaria, de manera en el día a día, que ha beneficiado a la dinámica familiar y principalmente a nuestras hijas, por la edad, por los cambios que van teniendo, bla, 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 o por las dinámicas que han ido cambiando en la familia, bla, 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 y mi convenio no lo dice. Es decir, si hay esta relación parental de confianza, de apoyo, de equipo, de socios de crianza, se pueden hacer estos cambios. Entonces tú me dices, él quiere más días, ok, ¿y qué pasaría si en vez de que solo sea sábado y domingo, pues a lo mejor también que la lleve a la escuela y se quede hasta el lunes, o desde el viernes hasta el martes, qué sé yo, que jueguen y que vean, no es militarizado un convenio, no es así o asá, y si no, fuera. No, aquí, si este es tu conflicto, si este es uno de tus conflictos, ahí yo creo que todavía no han llegado a la parte más padre, que es, a ver, te escucho, tú quieres más días. ¿Por qué quieres más días? ¿Qué necesitas o qué extrañas o qué harías en esos días? O cuéntame para qué o cómo. ¿Cuál es la idea o cuál es tu propuesta? Prefiero que me lo digas tú a que me lo diga nuestra hija. ¿No? Entonces, pero ahí hay voluntad tuya de querer tener una discusión constructiva. ¿Lo puedes ver? Cuéntame si lo puedes ver, si te hace sentido, si te suman en algo lo que te estoy diciendo. Me encanta, Mayra, estos comentarios que estás haciendo porque son súper recurrentes en las mujeres divorciadas, en los hombres divorciados, en las parejas parentales. Mucho también de estas discusiones o de estos conflictos destructivos vienen, aparte de la educación, ¿no? Es por nuestra falta de flexibilidad, o sea, nuestra incapacidad de poder ser empático con el otro o con la otra, ¿no? Y de darnos cuenta que, o que creerle a la cabeza y de pronto pensamos que si nos movemos un poquito de por acá y por acá, a lo mejor todo se va a salir de cauce. Y no necesariamente, o sea, el convenio es uno, pero si tú construís una relación parental fuerte, el convenio puede ir teniendo variables, puede tener variaciones. Y entonces ahí la más ganona es tu hija, ¿no? Habría que ver, seguramente hay mucho más, pero si tu hija te dice, oye, mamá, me dijo esto, oye, no sé qué,
O sea, que puedas darte cuenta también nosotras o nosotros, es importante que observemos a nuestros hijos cuando van y vienen, cómo regresan, qué aprendieron, qué notas distinto. Todo esto suma a que puedas en tu siguiente discusión con el papá o con la mamá, logres ya no llegar a la destrucción, por lo menos, sino que poco a poco vayas a la construcción, al crecimiento, al aprendizaje. ¿Te suena, Mayra? Gracias a ti. Pues te dejo con esta gran reflexión. Si verdaderamente quieres seguir cambiando tu mindset acerca del divorcio que estás viviendo o que estás próximo a vivir, mi recomendación es súmate a un acompañamiento individual o parental en divorcioconamor.com. Hace la gran diferencia que una persona que tuvo como tú un proceso de divorcio y que hoy vive una posibilidad de tener una relación constructiva, un divorcio con amor, en donde la familia se expandió, en donde la crianza es desde dos hogares, pero con armonía, con crecimiento, con transformación, te va a sumar mucho más y esto es el plus que yo te doy aquí en Divorcio con Amor. Dice Mayra, muchas gracias por el feed, es muy valioso, me asusta que pase más días porque mi hija regresa a casa con ciertas inestabilidades emocionales. Ok, ve, ya estás siendo honesta contigo, me encanta, Mayra, muchas gracias por compartir esto. Y ahí hay mucho que trabajar, Mayra. Ahí está increíble porque otra vez te lo vuelvo a decir, hay muchas personas, estás poniendo ejemplos muy comunes. A muchas mamás nos asusta o les asusta que pasen más tiempo con el papá. ¿Por qué? Ahí está, ahí radica, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas inestabilidades? Y aquí podríamos pasarnos toda la tarde revisando, ¿no? Pero solo te lo dejo así. Padrísimo que hayas escrito esto. Ok, ya reconociste que te asusta. Ok, ¿qué te dice tu mente para que tu sensación sea de susto, de miedo, de temor? Y luego también, ¿cuál es tu interpretación sobre inestabilidades emocionales? ¿Qué significa para ti eso? Que para mí significa algo, pero seguramente muy distinto a lo que para ti o para alguien aquí en Instagram. O sea, identifica cuál es el significado que le das a estas inestabilidades emocionales. ¿Qué significado le das? ¿Qué es eso? ¿Qué comportamientos tiene tu hija que tú los interpretas como inestabilidad emocional? Entonces, bueno, nos podríamos pasar aquí toda la tarde, como te lo digo. Me encanta estar aquí. Te invito a que vayas a mis redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Y mi página que está llena de recursos para ti, www.divorcioconamor.com. Sigue sumándote a este movimiento para que juntos cambiemos el mindset que hay alrededor del divorcio. Esto es muy importante en nuestra sociedad actual. Yo soy Adriana Jiménez, fundadora de Divorcio con Amor, y agradezco muchísimo este tiempo. También te comparto que tengo un podcast, se llama Divorcio con Amor, y comparte este live. Compártelo en tus grupos de WhatsApp, compártelo en tu muro de Facebook, en tu muro de Instagram, compártelo porque de verdad, entre más semillas de conciencia sembremos, podremos educar mucho mejor a nuestros niños de hoy, ¿de acuerdo? Te mando un abrazo, te deseo un fin de semana extraordinario y nos vemos el próximo viernes sin falta. A las 11 nos vemos. Te espero.